teoría 2 de 3 del tema 2. Y si vamos a ver el epígrafe 2.3 en el programa, pues el del tema 2, apartado 3, es la deformación. ¿Vale? Es la deformación. Entonces esos son los apartados que vamos a ver. La deformación está relacionada con los movimientos, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a definir es un campo de desplazamientos. Un campo de desplazamientos es un campo vectorial que asigna a cada punto del sólido un determinado desplazamiento, ¿vale? Bien, entonces ese campo le vamos a denominar con la letra U, ¿vale? Con la letra U. De manera que será una función que va de R3 a R3. ¿Vale? A cada punto le va a corresponder un vector. Y ese vector tiene tres componentes, UX, UI y UZ, que son los movimientos en cada uno de los ejes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, como está aquí escrito, si yo quiero saber cuál es el movimiento del punto P, realmente P tiene tres coordenadas, serían las tres variables. Y además necesito tres datos, necesito tres valores, que me diga cuánto se mueve en el eje X, que me diga cuánto se mueve en el eje Y y cuánto se mueve en el eje Z. Esto lo pongo también a modo de nomenclatura. U sub X de P para nosotros va a ser igual que U sub X de un punto X genérico, X ya vector, o sin poner nada entre paréntesis, que será lo más habitual y lo más corto, directamente U sub X. Y lo mismo para el resto de coordenadas. ¿Vale? Bien. Una vez visto esto, lo que vamos a hacer es aplicar ese campo de movimientos, que aquí está representado con esta flechita y esta U, al ortoedro elemental. Inicialmente el ortoedro, vamos a dibujarlo aquí, en una figura 3D sería esta. ¿Vale? Aquí tenemos el diferencial de X, diferencial de Y, el diferencial de Z. Lo que vamos a hacer es aplicarle un movimiento a cada uno de los puntos. Para que la representación sea más clara, en lugar de hacer el movimiento en 3D, voy a representar solo esta cara, la cara frontal, ¿vale? Esta de aquí. Esta es la que vamos a representar y es la que hemos dibujado aquí abajo. Veis que tiene el nombre P, Q y R, ¿vale? P, Q y R. Y claro, a cada uno de estos puntos le corresponde un vector del campo de desplazamientos. Por ejemplo, al punto P, ya centrados en el plano XY, le corresponde un movimiento en horizontal, que es este de aquí, el U sub X, y un movimiento en vertical, que sería el U sub Y. Al punto Q, pues igual, le corresponde un movimiento en horizontal, ¿vale? Y un movimiento en vertical, igual con el punto R, vertical y en horizontal, ¿vale? Bien, antes de entrar con el análisis de este campo de desplazamiento, vamos a fijarnos en la geometría única y exclusivamente. La deformación tiene que ver con el cambio de la geometría, ¿vale? Independientemente de cómo definamos matemáticamente esos movimientos. Bien, nos van a hacer falta tener claro cuáles son estos vectores, ¿vale? El vector que va de P a Q. Fijaros dónde está P y dónde está Q. Está en el eje de abscisa, o mejor dicho, paralelo al eje de abscisa. Tampoco es que el eje de abscisa tenga que estar con origen en P, pero bueno, yo lo he dibujado aquí por comodidad. Sería paralelo al eje de abscisa. Entonces, ¿cuáles serían las componentes del vector que va de P a Q? Pues diferencial de X
0 y 0. ¿Vale? ¿Cuál sería el vector de P a R? Pues sería uno paralelo al eje Y. Por tanto, sería 0, diferencial de Y, 0. ¿Vale? Habría otro vector similar, pero estaría fuera del plano de trabajo, con lo cual ahora no lo consideramos. ¿Vale? Bien, pues antes de considerar esa geometría, vamos a ver qué hipótesis vamos a considerar. Primero, el campo de movimientos o desplazamientos se considera continuo y derivable, o sea, no hay saltos, ni huecos, ni superposiciones, ¿vale? Y la segunda es que vamos a estar dentro de la teoría lineal de la elasticidad. Eso significa que vamos a poder aplicar superposición de efectos. Y la superposición de efectos es muy útil, sobre todo a la hora de explicar ciertas cosas, porque podemos dividir lo que está sucediendo en un solo paso en varios pasos más simples y luego los sumamos, ¿vale? Entonces eso es lo que quiero que hagamos ahora. Vamos a dividir este campo de desplazamientos pasando del estado 0 al estado 1, pero haciendo varias paradas intermedias. Por ejemplo, yo veo que el punto P se mueve, obviamente va al P'. Pues un primer estado que se me ocurre es decir, bueno, pues voy a hacer un movimiento de traslación a todo el rectángulo original, de manera que todo vaya con el mismo vector P'. Sería una traslación pura. ¿Vale? Ahora lo escribimos. Otro efecto que vemos. ¿Cómo es el lado PQ? Pues parece que es más corto que el P'Q', a simple vista. Esto es porque este lado se ha alargado. Entonces hay otro efecto. Incremento de longitud de las distancias, de los lados. Pues vamos a separarlo eso en otro estado independiente, donde solo haya incremento de longitud de las distancias. Y el último que se aprecia es que originalmente aquí tenemos un rectángulo y en la figura 1, en el estado 1, esto ha pasado a ser un paralelogramo, pero no un rectángulo. Hay una distorsión, ¿no? Una variación de los ángulos. Pues ese será el tercer estado independiente, ¿vale? Entonces, digamos que aplicando el estado 1 sería igual al 1A más el 1B más el 1C. Y ahora vamos a ir viendo uno por uno con detalle esos estados que ya hemos introducido. Por ejemplo, el 1A, ¿qué había dicho? Traslación de sólido rígido. Bueno, todos sabemos por mecánica lo que es una traslación de sólido rígido, ¿vale? Significa que todos los puntos se mueven el mismo vector. El vector va a ser el desplazamiento del punto P. Entonces, bueno, aquí no hay giros ni ningún tipo de deformación. Este es un estado trivial, ¿vale? Traslación. Ya hemos conseguido llevar el punto P a su destino, al P'. Bueno, nos faltan dos estados, que son los que más trabajo tienen. El siguiente sería deformación longitudinal. Habíamos hablado de que los lados variaban su longitud. Bien, el PQ ha aumentado su longitud en esta distancia y el PR ha aumentado la longitud en esta distancia de aquí. ¿Vale? Aquí no se cambia la forma del rectángulo, o sea, los ángulos siguen siendo rectos. Se cambia solo la dimensión. ¿Vale? Y esto está asociado precisamente a la deformación longitudinal. ¿Recordáis cuando en mecánica hacíais la gráfica tensión-deformación del ensayo atracción de una barra de acero? Teníamos en abscisa la deformación y en ordenada la tensión.
¿Cómo se calculaba esa deformación en la barra? En cada instante, ¿cómo se calculaba o medía la deformación? ¿Lo recordamos? Era el incremento de longitud, ¿no?, en ese instante de la barra partido por la longitud inicial de la barra. Entonces esa deformación es un valor, para empezar, adimensional, porque es una longitud dividida entre otra, ¿vale? Y está referida siempre a una longitud inicial. Esa deformación es una deformación media, porque coge toda la longitud de la barra, ¿no? Ya sabéis que a nosotros nos interesa estudiar lo que sucede en un punto. Pues bueno, para pasar de una deformación media a una deformación puntual, lo único que vamos a hacer es coger 2 puntos de la barra, hacemos 2 marcas y esos 2 puntos deben de estar muy cerca. Cuanto más cerca estén, más próximo estoy a la deformación puntual. Claro, lo vemos aquí. Si los 2 puntos están separados una distancia L0, la deformación será el incremento de longitud de ese segmento dividido por la longitud inicial. Y si hago que la longitud inicial tienda a 0, pues ya tengo la definición de deformación longitudinal en un punto concreto, ¿vale? Claro, como sabéis, este límite se consigue directamente cuando el denominador le ponemos el diferencial, ¿no? Si trabajamos con diferenciales, como si fuese, por ejemplo, la longitud de una rebanada que mide un diferencial de x, pues si trabajo directamente con la rebanada, ya estoy considerando el límite tendiendo a 0 intrínsecamente, ¿vale? Entonces, esto es la definición geométrica de deformación longitudinal. Incremento de longitud partido por longitud inicial, ¿vale? Cuando la longitud inicial tiende a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular ya en función de nuestro campo de desplazamientos el incremento de longitud y la longitud inicial para poder hacer el cálculo de la deformación, ¿vale? Bien, para eso tengo que usar la nota matemática que vimos el día anterior. La puedo aquí repasar. Bien, si teníamos una función que iba de Rn, por ejemplo, a R, decíamos que el valor de la función en un punto Q era igual al valor de la función en un punto P más el gradiente de la función en P por el vector que va de P a Q, ¿vale? Esto se puede escribir así, o si queréis podemos poner f de Q menos f de P igual al gradiente de f de P por diferencial de X, ¿vale? Que va de P a Q, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a usar ahora. Eso lo vamos a usar ahora. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde está o cuánto vale el incremento de longitud? Vamos a verlo aquí, por ejemplo, en este gráfico. El incremento de longitud yo digo que es lo que se ha movido el punto Q en horizontal. Vamos a analizar el incremento de longitud de este lado, del diferencial de X. Yo digo que es lo que se ha movido el punto Q menos lo que se ha movido el punto P. Bueno, realmente el lado P'Q' está un poco inclinado, pero en la teoría de pequeñas deformaciones se aproxima la longitud de la hipotenusa por la longitud de este cateto. Con lo cual, para ver la longitud me basta ver los movimientos horizontales. Entonces, ¿estamos de acuerdo que lo que ha aumentado este lado de longitud es este movimiento menos este? Sí, ¿no? Pues eso es precisamente lo que he puesto aquí. El movimiento de Q menos el movimiento de P en horizontal. Y esto es el incremento de longitud. Entonces, el incremento de longitud, lo pongo aquí, sería U sub X de Q menos U sub X de P.
Y esto lo acabamos de escribir en la nota matemática. El valor de una función en Q menos el valor de la función en P es igual al gradiente de U, en el punto P, ¿vale?, por diferencial de X de P a Q. Normalmente no hay que estar escribiendo lo del punto P, pero bueno, ahí lo dejo. Seguimos. ¿Cuánto vale el gradiente? El gradiente es parcial de U sub X respecto de X, coma, parcial de U sub Y respecto de Y, de U sub X, perdón. Parcial de U sub X respecto de Z. Las tres coordenadas cartesianas por diferencial de X. Diferencial de X es el vector que va de P a Q. Y ya lo hemos dicho también antes lo que valía, ¿no? Diferencial de X, 0, 0. Por tanto, esto me queda que es parcial de U sub X respecto de X por diferencial de X. Eso es el incremento de longitud. Si divido ahora por la longitud inicial, que es diferencial de X, pues tengo la deformación. Por tanto, la deformación, voy a dejar aquí un hueco para escribir algo más, es igual a parcial de U sub X respecto de X por diferencial de X, dividido por la longitud original, que es diferencial de X. Se cancela y esto es parcial de U sub X respecto de X. Y a esta deformación longitudinal le vamos a poner un apellido. Como la hemos calculado en un segmento que es paralelo al eje X, pues le vamos a poner epsilon nx. ¿Vale? Epsilon nx. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, pues... Bueno, esto en el libro lo tenéis para los otros ejes hechos también, igual que aquí. Yo simplemente pongo el resultado. Si calculáis la deformación en el eje Y, pues os sale epsilon ni igual parcial de U sub Y respecto de Y. Y epsilon nz igual parcial de U sub z respecto de z. ¿Vale? Son las deformaciones longitudinales en P según los ejes coordenados. Resalto que, si bien la definición geométrica de la deformación es independiente de los ejes coordenados, este cálculo que hemos hecho solo vale para ejes cartesianos, ¿vale? Que es en los cuales hemos calculado el gradiente, porque si no tenemos ejes cartesianos, por ejemplo, tenemos ejes esféricos, cilíndricos, coordenadas cilíndricas, el gradiente pues tiene otra expresión. Normalmente, salvo casos puntuales, no lo vamos a usar. ¿Vale? Bueno, pues así hemos analizado el estado de la deformación longitudinal, que era este, el 1b. Entonces, si volvemos al dibujo original, tenemos una traslación del punto P, ya está el punto P en su sitio final. Una deformación de los lados, que han variado su longitud. Y ahora me falta la variación de los ángulos. ¿Vale? Esa variación de los ángulos la vamos a llevar al estado 1C, que es este de aquí. En el estado 1C, la longitud de los lados se supone que no varía, el punto P no se mueve porque ya se movió en el 1A, y solamente tenemos esta variación de ángulos. ¿Vale? Esa variación de ángulos. Bien, ahí aparece
Bueno, pues un nuevo concepto, que sería el de deformación angular. ¿Y cómo vamos a definir la deformación angular? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en dos rectas que formen 90 grados. En este caso, el eje X y el eje Y. Sería, mejor dicho, el lado PQ y el lado PR, ¿vale? Forman 90 grados entre sí. Pues se define la deformación angular como el ángulo o la variación de ángulo respecto a ese ángulo inicial de 90 grados. Y se considera positiva si el ángulo disminuye. O sea, ¿veis cómo el ángulo original aquí son 90 grados? Aquí el ángulo es más pequeño. ¿En cuánto ha disminuido? Pues en alfa más beta. Aquí lo tenéis, alfa más beta. La deformación angular gamma XY, lo de XY es porque las rectas que estamos analizando son paralelas al eje X y al eje Y. La deformación angular es alfa más beta, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál es, a la hora de sumar estos ángulos, el sentido positivo es el representado aquí? Alfa es positivo cuando va en sentido contrario a la aguja del reloj. Y beta es positivo cuando va en el sentido de la aguja del reloj. ¿Vale? Porque lo que me interesa es que el ángulo se haga más pequeño. Para que el ángulo interior se haga más pequeño, alfa debe de ir en este sentido y beta en este otro. ¿Vale? Y así es como se calcula la deformación angular. Ahora pasaremos a calcularla en función del campo de movimientos, pero antes vamos a hacer un siguiente planteamiento. Mirad, antes de ver lo que hay escrito abajo, si la deformación angular es alfa más beta, pensad que, por ejemplo, hago este croquis. Vámonos aquí a las notas. Si es este ángulo, alfa más beta directamente. Y aquí 0. ¿Cuánto vale aquí gamma? Pues tengo que sumar este ángulo más este. Sería alfa más beta más 0, ¿no? O sea, alfa más beta. ¿Vale? Imaginad que ahora tengo este croquis. ¿Cuánto vale alfa en este caso? ¿Cuánto vale este ángulo? 0, ¿no? ¿Cuánto vale este? Alfa más beta, por ejemplo. El que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, alfa más beta. ¿Cuánto vale aquí la deformación angular? Pues 0 más alfa más beta. O sea, también alfa más beta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya he dibujado 3 estados que tienen los 3 la misma deformación angular. O sea, que el ángulo que inicialmente era recto se ha convertido en este. En pi medios menos alfa más beta. En los 3 casos. En los 3 casos tenemos la misma deformación angular. ¿En qué se diferencia este caso de del que teníamos antes? Porque obviamente no son el mismo. Tienen la misma deformación angular, pero hay algo que los diferencia. ¿Qué es? ¿Qué creéis que es lo que los diferencia? ¿Cómo puedo conseguir transformar este estado en este otro? ¿Haciendo qué? Una rotación de sólido rígido. Entonces, resulta que hay infinitos estados que tienen la misma deformación angular. Lo único que los separa es una rotación. ¿Veis? Entonces, vamos a definir un estado de referencia, a partir del cual contamos las rotaciones. ¿Vale? Y el estado de referencia va a ser aquel que tiene, podríamos escoger otro, ¿vale? Pero se va a coger aquel que tiene los dos ángulos iguales. O sea, este ángulo igual a este. Conservando la deformación. Os recuerdo, la deformación gamma XY es igual a alfa más beta. Si yo quiero que este ángulo sea igual a este,
y que la deformación sea alfa más beta, yo pongo aquí un medio de alfa más beta, aquí pongo un medio de alfa más beta, y obviamente la deformación de este estado vale un medio de alfa más beta más un medio de alfa más beta vale alfa más beta. Entonces este va a ser nuestro estado de referencia. ¿Vale? Y a partir de aquí lo relacionamos con nuestro estado real con una rotación. ¿Vale? ¿Veis lo que quiero decir, no? Bueno, vamos a pasar entonces al otro croquis que teníamos hecho y bueno, y aquí más o menos esto es lo que hay escrito, lo que yo he explicado, y estos serían esos dos estados. El de la izquierda tiene aquí un medio de alfa más beta, y a ese un medio de alfa más beta se le llama epsilon xy. Voy a ponerlo aquí más grande, epsilon xy igual a un medio de alfa más beta. ¿Vale? Y aplicamos el un medio de alfa más beta aquí y aquí. ¿Vale? Bien, a este estado le vamos a llamar 1C, o sea, que el estado 1C, perdón, será el 1C de deformación más el 1C de rotación. Y el estado este de la izquierda es el 1C de deformación. ¿Vale? Obviamente gamma xy es igual a 2 veces epsilon xy, que es igual a alfa más beta. ¿Y cuánto vale la rotación? Bueno, pues la rotación es fácil de calcular. Si el estado completo es el de deformación más el de rotación, para calcular la rotación basta con restarle al completo la deformación. Vuelvo a las notas. En el estado completo, aquí tengo alfa, por ejemplo, ¿no? Y en el estado de deformación tengo un medio de alfa más beta. Lo que quiero decir es que el estado completo es alfa, tiene que ser igual ese ángulo a un medio de alfa más beta más el ángulo que le ponga a la rotación. Superposición de efectos. El estado 1C tiene que ser igual al estado 1C de deformación más el estado 1C de rotación. Si despejo mi incógnita, pues el ángulo tiene que ser igual a alfa menos un medio de alfa más beta. Y esto es igual a sería alfa, un medio de alfa, menos un medio de beta, ¿no? Sería eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese ángulo es la rotación, que es justamente el que tendríamos aquí. ¿Se ha movido esto? Vamos a ver, aquí. Aquí, el 1 medio de alfa menos beta. Y ese ángulo hay que ponerlo igual aquí, para que esto sea una rotación. Fijaros una cosa. ¿Cuál es la deformación de este estado? La deformación de este estado sería este ángulo más este, pero como este va en el sentido antihorario, sería negativo. Entonces es este menos este, 0. ¿Lo veis? Aquí no hay deformación, solo rotación. La deformación se concentra en este de aquí. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es geometría, como veis. Por ahora todavía no hemos usado el campo de movimientos. Estamos analizando las definiciones geométricas. Vale, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a calcular ahora, en función de las componentes del campo de desplazamiento, lo que valen estas deformaciones angulares, ¿vale? Y las rotaciones. Para ello, lo que tengo que calcular es, como veis, muy fácil, es calcular alfa y calcular beta. Porque una vez que tenga alfa y beta,
la definición es inmediata de la deformación y del giro. Entonces, para calcular alfa y beta, mejor me voy al estado previo, al 1C. ¿Vale? Y en el 1C, bueno, pues tenemos aquí el ángulo alfa, por ejemplo, vamos a fijarnos en él. El ángulo alfa lo vamos a calcular en función de la tangente, usando este triángulo rectángulo. Sería cateto opuesto partido por cateto contiguo. ¿Vale? Aquí el cateto opuesto es, lo voy a escribir ahora más grande, u sub i de q menos u sub i de p. Vamos a ponerlo aquí. Esto mide u sub i de q menos u sub i de p. Y esto de aquí sería, tener en cuenta que aquí no hay cambio de dimensiones, sería diferencial de x. Y este es el ángulo alfa. Lo que hacemos en geometría, en elasticidad lineal, es aproximar el ángulo con la tangente, que sería igual a cateto opuesto, u sub i de q menos u sub i de p, partido por diferencial de x. Y esto, usando el gradiente, podemos calcular esta variación, igual que antes. Esa variación sería igual al gradiente de u sub i por diferencial de x, que va de p a q, partido por diferencial de x. Esto sería igual a parcial de u sub i respecto de x, parcial de u sub i respecto de y, parcial de u sub i respecto de z, por el vector diferencial de x 0, 0, dividido por diferencial de x, igual a parcial de u sub i respecto de x por diferencial de x partido por diferencial de x. Esto es igual a parcial de u sub i respecto de x. O sea que el ángulo alfa es parcial de el movimiento en la coordenada y respecto de x. De igual forma se hace el ángulo beta. El ángulo beta se obtiene que es lo contrario, parcial de u sub x respecto de y. Entonces es muy sencillo ya, ¿no? Escribir, por ejemplo, el epsilon nx, que vale. Epsilon nx sería, el epsilon xy sería igual a un medio de parcial de u sub i respecto de x más parcial de u sub x respecto de y. Y el ángulo z sub z era un medio de alfa menos beta, pues sería un medio de parcial de u sub i respecto de x, parcial de u sub x menos parcial de u sub x respecto de y. Ese sería el ángulo. Aquí lo tenéis. Repetido. Dime. ¿La cual? La deformación 1C sería la deformación en la de la rotación. La deformación del 1C coincide con la deformación del estado 1CD, porque hemos concentrado toda la deformación en este. Este de aquí lo hemos destinado solo a la rotación, que no se considera deformación. Hay que sumar lo que sería epsilon de x más el θ de z. ¿Más el qué? Más el θ de z. Hay que sumar los dos. Para la deformación. Sí, la deformación es lo que he dicho antes. La deformación de este estado del 1
CD, ¿cuál sería? Este ángulo más este, ¿no? Que le he puesto aquí abajo. ¿Vale? Y ahora, ¿cuánto vamos a ponerlo aquí? ¿Cuánto vale la deformación de este estado? ¿Cuánto vale aquí el gamma xy? ¿Qué tendría que hacer? El zeta sub z, que sería este ángulo, y este ¿cuánto vale? También zeta sub z, pero positivo o negativo. Claro, entonces sería menos zeta sub z, que es igual a 0. Es que en ese estado no hay deformación angular. Que si sumamos el epsilon xy más lo que hemos definido como un medio de alfa menos beta, un medio de factor común, el beta se resta el beta, eso le queda alfa. Claro, si yo sumo este ángulo más este ángulo, pues me tiene que quedar esto, que es lo que yo quiero, efectivamente. Porque ese es el principio de superposición, que si yo sumo los dos estados, me tiene que quedar el original. Si yo sumo este ángulo más este, me da alfa. Pero alfa no es la deformación. La deformación se define como la suma de alfa más beta. ¿Vale? La deformación no es alfa, es la suma de alfa más beta. Pero es que la I C sale alfa. Y es la deformación angular. ¿Cómo decimos deformación angular? La deformación angular aquí no es alfa más beta. ¿Vale? Una cosa es el ángulo que gira a este lado y otra cosa es la deformación angular, que la hemos definido como alfa más beta. La deformación no es el giro de un lado, eso no es deformación, eso es el giro de un lado. ¿Vale? Bueno, ahora sí no lo vemos con más tranquilidad, ¿vale? Al final. Bien, el resto más o menos está claro, ¿no? Bien, pues entonces, a partir de aquí llega desarrollo matemático puro. Esto es ahora entramos en una fase de desarrollo matemático. Tengo el epsilon xy y el z sub z. Vamos a hablar de rotación. Vamos a fijarnos solo en lo de abajo. Cuando hablemos de rotación, el dibujo que quiero que tengáis en la mente es este, el de la derecha. ¿Veis que aquí no cambian los ángulos relativos? El ángulo de 90 grados sigue siendo de 90 grados, pero todo gira como un sólido rígido, ¿vale? Bien, ¿dónde habéis visto rotaciones? Rotaciones las habéis visto seguramente en álgebra, habréis visto matrices que representan rotaciones y también la habréis visto en mecánica. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, son rotaciones. Pero además son unas rotaciones especiales, porque se consideran infinitesimales, como las de mecánica, como algunas que se vieron en mecánica. ¿Vale? Rotaciones infinitesimales. Por recordar, ¿vale? Por recordar. Las rotaciones en los tres ejes, por extensión, serían estas. No quiero entrar ahora en los subíndices, simplemente pues son esas, por extensión. ¿Vale? Si quiero que veáis esta matriz. Esta sería la matriz de rotación. La matriz de rotación se forma así. Tiene una diagonal principal con unos, que sería esta matriz identidad, y luego una matriz antisimétrica. Antisimétrica es porque los elementos son iguales pero cambiados de signo, ¿veis? 2 a 2. ¿Qué propiedad, recuerdo de álgebra, qué propiedad cumplía una matriz de este tipo de rotación? Que era ortogonal. Y eso significaba que su inversa coincide con la traspuesta. Bien, esto por recordar algo de álgebra. Y ahora, recordemos lo de mecánica. Como la rotación es infinitesimal, cumple una propiedad, y es que podemos representar la rotación por un vector mediante el producto vectorial. ¿Vale? Y esto solamente es porque es infinitesimal, si no, no se podría. Voy a hacer un dibujo. Supongamos que tenemos el vector u. Lo voy a dibujar así, ¿vale? Supongamos que le aplico un giro. El giro viene dado por un vector giro, z. Pues bien, el producto vectorial de z por u me da este otro vector. ¿Cómo es ese vector? Pues obviamente tiene que ser perpendicular a los otros dos previos, porque el producto vectorial así lo indica, ¿no? La suma del vector u más z por u me da el vector
V, que es el vector girado. V igual a U más Z por U. ¿Vale? Y este es lo que nosotros vamos a considerar para nuestras rotaciones, porque son infinitesimales. Y en principio nos ahorramos lo de la matriz de rotación, ¿vale? Aunque también, obviamente, la matriz de rotación es algo genérico, siempre se cumple. Esto no, esto solamente es porque tenemos giros infinitesimales, o considerados infinitesimales. ¿Vale? Aquí el vector rotación es este, ¿no? Así es como gira, ¿no? ¿Se comprende el dibujo? Es importante tener claro siempre, y esto lo digo en forma genérica, siempre este tipo de croquis, porque a mí se me puede olvidar esta fórmula, pero no debo olvidar este croquis, que me ayuda a recordar la fórmula, y eso pasa en general en muchas partes, ¿no? de la asignatura y de las cosas que explicamos. Intentar siempre que sea posible tener un modelo geométrico y luego lo representamos matemáticamente. Si tengo un vector y lo giro un poquito, pues entiendo que este vector obviamente tiene que ser perpendicular al original, porque de ahí el producto vectorial, y puede ser más o menos fácil recordarlo. ¿Vale? Bueno, pues, ¿queréis que comentemos algo más sobre la rotación? Repito, la rotación no es una deformación, es un movimiento de sólido rígido, ¿vale? Ya estamos viendo que hay dos movimientos de sólido rígido asociados a un punto. Hay una traslación, que la hemos visto al principio, y una rotación que la acabamos de ver ahora. De igual forma, hay dos deformaciones, la longitudinal y la angular. Bien, las deformaciones angulares, pasando ya a las deformaciones angulares de los otros planos, pues serían estas. No quiero tampoco detenerme en la formulación, ahí la tenéis. Y se suelen representar en lo que se llama tensor o matriz de deformación, que se define de esta manera. En la diagonal principal ponemos todas las deformaciones longitudinales y en el resto ponemos las deformaciones angulares, de manera que la matriz que nos queda es simétrica. ¿Veis cómo son los elementos iguales 2 a 2? ¿Vale? Esta sería la matriz de deformación. Ahora le vamos a dar también una interpretación, pero ya os adelanto que si esto es simétrico, pues en la clase anterior vimos un tensor o matriz también simétrica, ¿vale? Que era la matriz de tensiones. Desde el punto de vista matemático, aunque desde el punto de vista físico no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista matemático cumplirá las mismas condiciones o las mismas propiedades. Que si era diagonalizable, que si tenía valores propios, que si tenía direcciones principales, etcétera. ¿O solo de? No, este es el total porque ya le he metido la deformación aquí. Este sería el del 1B, ¿vale? La deformación del 1B, y esta sería la deformación angular, ¿vale? El motivo, como digo, de formar esta matriz lo vamos a ver ahora a continuación, porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué ponemos así los elementos? No, ahora lo vamos a ver. Pero para ello vamos a pasar al siguiente apartado, que sería el de vector de formación unitaria. Antes de ver ese dibujo, voy a ir a las notas. Bien, tenemos el punto P. He analizado antes un entorno del punto P, de manera que ese rectángulo lo deformábamos y lo veíamos. Yo creo que es la manera más didáctica de verlo. Ahora esto es un poco más matemático, pero bueno, también voy a intentar hacer un dibujo para entenderlo. Vamos a fijarnos en un punto genérico que esté cerca de P. No va a ser ni el Q ni el R, como antes. Vamos a llamarle un punto T, aquí. Y por tanto tenemos
un vector que va de P a T, que vamos a llamar diferencial de R. Aplicamos el campo de movimientos, de manera que el punto P se mueve al P' y el punto T se mueve al T'. Claro, el vector diferencial de R se transforma en un vector que le podríamos llamar diferencial de R'. Aunque sea, digamos, repetitivo, me gusta escribir aquí el movimiento del punto P y aquí el movimiento del punto T. Bien, voy a representar aquí, de una manera resumida, todos los movimientos y deformaciones que hemos visto hasta ahora, ¿vale? El primero va a ser una traslación. Si yo traslado el vector diferencial de R al punto P', pues lo que tengo que hacer es copiarlo. ¿Estamos de acuerdo? Que esto es una traslación. He movido el diferencial de R directamente al P'. Claro, pero mi objetivo es que esta punta del vector llegue aquí. ¿Qué me falta? Me falta otra. Voy a hacer primero los movimientos de sólido rígido. He hecho la traslación, me falta la rotación de sólido rígido. Bien, la rotación de sólido rígido, vamos a ponerle aquí en color, por ejemplo, negro. La rotación será un vector como perpendicular a diferencial de R, ¿vale? Tenemos que tener claro que las rotaciones infinitesimales se producen con vectores perpendiculares al original. Y así también recordamos que vienen dadas por un vector giro multiplicado vectorialmente por diferencial de R. ¿Vale? Bien, me estoy acercando al punto T', pero todavía me queda. Y directamente se puede demostrar que ese vector que falta, que es el rojo, es el vector de formación que viene de multiplicar la matriz D que acabamos de definir por diferencial de R. Bien. Para demostrar que el vector de formación es D por diferencial de R, o sea, el que falta, basta con comprobar que, mira, lo que se comprueba es que si partimos de P y llegamos a T, podemos hacerlo por este camino o podemos hacerlo por este otro. Lo pongo aquí abajo. Comprobar que diferencial de R más el desplazamiento de T es igual al desplazamiento de P más diferencial de R más el giro más el de deformación. No es difícil, simplemente, bueno, que hay que ir sustituyendo las componentes y vemos que da. Exactamente. Como ya tenemos todas las deformaciones calculadas en función del campo de desplazamiento y de sus derivadas, pues se puede comprobar eso, ¿vale? No quiero hacer esto más tedioso, así que como está ahí, si tenéis algún problema me lo comentáis, pero lo que queda ya es operaciones triviales. ¿Vale? Y lo que sí quiero, digamos, resaltar es que diréis, bueno, pero la deformación, habíamos dicho que tenía, en principio, como dos componentes, ¿no? Una de cambio de longitud y otra de cambio de ángulo. Pues aquí se verían.
esta y esta. Esta es la de cambio de ángulo y esta, fijaros que la de cambio de longitud, ¿cómo tiene que ser? Paralela al vector original. Esta se encarga, digamos, de la deformación longitudinal y esta se encarga de la deformación angular. ¿Vale? Serían las dos componentes de la deformación. Esto. Te digo, aquí volvemos a la geometría y a los gráficos. Antes de sumergirse en todas las ecuaciones, mejor intentar coger el concepto de lo que se está haciendo y separar todo el álgebra de lo que son los conceptos geométricos, que nos pueden hacer que entendamos las cosas un poquito mejor. Bueno, pues esto lo teníamos aquí. Esto es lo que tenemos aquí, precisamente. Este dibujillo, ¿vale? Aquí el vector rojo que, bueno, teníamos que era la deformación por diferencial de R. Bien, pero os recuerdo aquí entre paréntesis. La tensión, ¿os acordáis? Tensión sigma, ¿qué era? La tensión sigma era la matriz de tensiones por el vector unitario, ¿no es verdad? Una dirección. Claro, ese vector rojo que yo he puesto ahí, este vector rojo, D por diferencial de R, tiene una peculiaridad. Y es que D es una matriz. Imaginemos que es una matriz cualquiera, pero diferencial de R no es lo mismo que M. Esto es un vector cuyo módulo es diferencial, ¿vale? Entonces, bueno, no es exactamente una deformación, porque lo que hemos visto es que las dos deformaciones que hemos definido son parámetros adimensionales, es longitud, partido entre longitud o un ángulo. Aquí, para que esto sea una deformación unitaria, hace falta hacer una pequeña transformación. Consiste en dividir este vector por su módulo. Entonces, lo que se define como deformación unitaria, epsilon, ¿vale? Epsilon sería D por diferencial de R partido por su módulo, o sea, D por M, siendo M un vector unitario. M es un vector unitario que lleva la dirección de diferencial de R. Y esto sí es ya el vector de formación unitaria. ¿Vale? Vector de formación unitaria. Claro, porque no es adecuado trabajar con un diferencial de R, es mucho más cómodo trabajar con M. Desde el punto de vista matemático, simplemente, ¿qué es? Una transformación matemática. Tampoco tiene... ¿Podríamos habernos quedado con el anterior? Sí, pero no es lo cómodo. Lo que con el que vamos a establecer todas las relaciones mejor es con esta de aquí. Pero fijaros que he puesto la ecuación de arriba para compararla con esta. Repito, desde el punto de vista matemático son idénticas. T y D son matrices de 3×3 simétricas. M son vectores unitarios, por tanto, todas las propiedades matemáticas de una son de la otra. Todas. ¿Vale? Y si tenemos un determinado vector M
el vector deformación sería, por ejemplo, este. Deformación unitaria sería este, el épsilon. ¿Vale? De manera que siempre tiene una componente, bueno, o puede tener una componente, digamos, paralela al vector m, que sería esta, y se llama deformación longitudinal o normal, podríamos decir, en comparación con las tensiones normales. Y aquí esta se le llama, se le podría llamar también deformación tangencial, ¿no? En comparación con la tensión tangencial, sería esta de aquí, epsilon sub t, ¿vale? Y estas serían las componentes intrínsecas del vector de formación. Epsilon es igual a epsilon sub n más epsilon sub t, deformación longitudinal, deformación tangencial. ¿Vale? Entonces, el vector final, ¿cuál sería? Pues el que va de aquí a aquí. Este sería el m transformado, ¿vale? Aplicando m más su deformación. Hay un giro y hay un incremento de longitud, ¿vale? ¿Cuánto valdrá este ángulo? A ver si alguien lo sabe decir. ¿Cuánto valdría este ángulo? Vamos a llamarle phi. ¿Cuánto vale el ángulo phi? El ángulo phi sería cateto opuesto partido por cateto contiguo. ¿Lo veis? Cateto opuesto partido por cateto contiguo, porque estos movimientos se consideran tan pequeños que el cateto contiguo de cara a esta cuenta no se le suma el incremento de longitud, sino directamente cateto opuesto partido por cateto contiguo. O sea, phi es igual cateto opuesto como módulo de ese vector partido cateto contiguo. ¿Cuál es el módulo de m? El 1. Entonces es directamente lo que he llamado deformación tangencial. La deformación tangencial es el giro del vector unitario. Y esto de aquí pues está referido al incremento de longitud. La deformación longitudinal, que sería incremento de longitud partido por longitud inicial. Incremento de longitud es epsilon n partido por longitud inicial, que es 1 otra vez, pues epsilon n. ¿Vale? Eso sería un poco la interpretación, ¿no?, de ese vector de formación unitario. Bueno, todo lo relativo a los círculos de Moore, a diagonalización, bueno, eso es leerlo porque es otra vez repetir lo que se vio en mecánica, lo que se va a ver respecto a tensiones y aplicarlo aquí a deformaciones. Y ya para acabar, el último apartado, uno muy corto. Deformación cúbica unitaria. Bueno, la definición es muy sencilla. He representado una cara del ortoedro. Imaginemos que tenemos el ortoedro en 3 dimensiones. La deformación cúbica unitaria se define como el incremento de volumen partido por el volumen inicial. ¿Vale? Incremento de volumen partido por volumen inicial. Se hace cuando el volumen inicial tiende a 0. Mirad, casi siempre vamos a estar, como digo, en coordenadas cartesianas. Entonces nuestro volumen diferencial elemental es el ortoedro. Pero si esto lo hicieseis en otras coordenadas, como en esféricas, pues el volumen sería uno acorde a las coordenadas esféricas, que tendría otra forma. En este caso, siempre con el ortoedro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular el incremento de volumen y dividirlo por el volumen inicial. El límite no hay que hacerlo explícitamente, porque como vamos a usar diferenciales, pues implícitamente ya está hecho. Entonces, lo que yo quiero que veamos es cuál es el volumen final
Bueno, pues para ver el volumen final tenemos que ver cuál es el lado final. ¿Vale? Estamos de acuerdo que la deformación en el eje X era igual a incremento de longitud partido por longitud inicial, ¿no? Cuando la longitud inicial tendía a 0. Esto había que hacer el límite, ¿no? O lo que es lo mismo, sería el incremento de longitud partido por diferencial de X, porque, bueno, esto desde el punto de vista matemático no es que sea quizás muy preciso, pero lo entendemos. Ya el límite está tenido en cuenta aquí abajo, y lo que hacemos es calcular el incremento de longitud de este diferencial de X. Entonces, si yo despejo de aquí incremento de longitud, ¿cuánto vale el incremento de longitud en el eje X? Vale epsilon nx por diferencial de X. Y eso es justamente lo que está escrito aquí. Aunque no sé si se ve muy bien, es epsilon nx por diferencial de X. Esto de aquí. Y aquí el incremento de longitud es epsilon ni por diferencial de Y. Entonces, ¿cuánto vale E? La deformación cúbica unitaria. E sería igual. Volumen final. Pues cojo el lado. Diferencial de X por 1 más epsilon nx. El otro lado, el vertical, diferencial de Y por 1 más epsilon ni. Y el que está fuera del plano, el z, diferencial de z por 1 más epsilon nz. Menos volumen inicial. El volumen inicial es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Dividido por volumen inicial. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Sacando factor común, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, queda 1 más epsilon nx por 1 más epsilon ni por 1 más epsilon nz menos 1 partido por 1. Igual, desarrollando el producto queda epsilon nx más epsilon ni más epsilon nz. Ahora los términos de segundo orden, epsilon nx por epsilon ni más epsilon nx por epsilon nz más epsilon ni por epsilon nz más el término cúbico que sería epsilon nx por epsilon ni por epsilon nz. Estamos diciendo todo el rato que nuestras deformaciones es como si fuesen de orden infinitesimal. En la realidad serán números pequeños, pero no serán infinitesimales. Pero si los consideramos de orden infinitesimal, ¿qué pasaba cuando sumamos infinitésimos de orden superior frente a otros de orden inferior? Pues que los que mandan son los de menor orden. Entonces aquí tendríamos como una especie de diferencial al cubo, y aquí diferenciales al cuadrado, y aquí diferenciales a la primera potencia. Con lo cual esto sería igual a epsilon nx más epsilon ni más epsilon nz. Esa sería la deformación cúbica unitaria. La traza, digamos, de la matriz de tensiones. Sumar la diagonal principal. Bueno, ahí tenéis un poco hablando de la deformación, que precisamente es el primer invariante, ¿vale? Para construir el polinomio característico, para calcular las direcciones y deformaciones principales.